Sirio. Capítulo 9. Sirio y la religión. Cuando luego de haber pasado el día con Plaxi, Sirio regresaba al laboratorio meditando en los defectos del hombre, su propia soledad, y la indiferencia del universo, sintió que caía otra vez en el humor lobuno. La frustración lo afectaba siempre del mismo modo, y en aquel momento se sentía desesperadamente frustrado. Deseaba expresarse y no sabía cómo. En sus días de cachorro había decidido que sería general, desplegaría sus tropas humanas con destreza sobrehumana, y atacaría con ellas en procura de una sobrehumana victoria. Sueño ridículo, imposible. Más tarde pensó en dedicarse a explorar la tundra o las praderas siberianas, territorio que creía adecuado para sus dotes. Pero ¿cómo transportaría un perro el equipo sin alborotar a los hombres de la región? Sería mejor quizá que criase ovejas de Australia, o fuese alguna especie de cazador en el norte de Canadá. No, era evidente ahora que nada le convenía. No le quedaba otro destino que el de superfaldero y superanimal de laboratorio. Y, sin embargo, siempre había algo extraño que le roía las entrañas, algo que le decía: adelante. Eres único. El mundo espera tu obra. Encuentra tu vocación. Te costará sin duda, pero o la encuentras o te condenas. A veces decía la voz: la humanidad es la jauría. No eres como ellos, pero sí para ellos. Y puedes mostrarles un mundo que ellos, solos, nunca verán. ¿Podría realizar su misión en la música? Se dejó llevar por fabulosas fantasías. Sirio, el compositor canino. No solo ha cambiado la música humana, con el oído más delicado del perro. Además, en sus incomparables creaciones, ha expresado la fundamental identidad en la diversidad de todos los espíritus, todas las especies, caninas, humanas o superhumanas. Pero no. No podía ser. Los hombres jamás lo escucharían. ¿Y qué le hacía suponer que llegaría con su música al profundo e incomprensible corazón del hombre? Camino del laboratorio, Sirio escuchaba la voz familiar, y la voz le exigía que expresara su espíritu. La saludó interiormente con una mueca. ¿Qué podía hacer? Nada. Era un espantajo. Un error. No debería haber nacido. Sintió el deseo de dar rienda suelta a su salvajismo, en aquella misma calle. La vida era inútil. ¿Por qué no liberarse matando a aquellos monos trajeados, hasta que ellos lo destruyeran? No, no, se dijo, una y otra vez. Aunque monos, o gusanos bípedos, somos de la misma estofa. Y como escapando de sí mismo, Sirio rompió a trotar, a correr, a volar, pues necesitaba en verdad el refugio de su cuarto. Ya en él, se paseó durante horas, hasta bien entrada la noche. Como esas horas fueron un punto crucial en su vida, copiaré el relato que él mismo escribió al día siguiente, en un estilo ampuloso que refleja muy bien la sinrazón de sus pensamientos. Di vueltas y vueltas, frotándome dolorosamente el lomo contra la pared cada vez que giraba sobre sí mismo, lanzando una dentellada a la cortina cada vez que pasaba ante ella. Todo aquello era simple afectación. Yo representaba dramáticamente el papel de animal enjaulado. Las campanas de las iglesias y colegios sonaban cada cuarto de hora. El ruido de los coches se iba apagando con las sombras nocturnas. Recordé furiosamente el olor de Plaxi, amado y repulsivo. Y el olor de mi última perra, dulce pero falso, promesa de un espíritu inexistente. Y luego, de pronto, el amable olor de Igual y las ovejas envueltas en la bruma. Y el olor de Puck, sudoroso y excitado. Los olores de la escarcha, de un día de estío, de viento marino, del viento del oeste cuando cambiaba al este. Rastros de liebres y conejos. El hedor irritante de un gato. El olor denso y suave del zorro. Los animales del circo. El cloroformo, y los bandidos. El débil olor del sufrimiento, que aprieta la garganta, y parece venir de un rincón desconocido del laboratorio. Y bajo esta marea de olores, una corriente subterránea de sonidos, tonos de voces humanas, balidos de ovejas y corderos. El viento gimoteante o furioso. Compases de música humana, y temas de mis propias canciones. Toda mi vida fue una unión de olores y sonidos, y contactos, también.
Pues sentí la mano de Plaxi en el cuello, y huesos que crujían entre mis dientes, y el lomo suave de una joven perdiguera que había conocido en Festiniog. Y llegaron también las formas, pero vagas y confusas. A veces veía a Thomas, con los labios fruncidos, observándome. Y a veces a Plaxi, sonriente. Y, mientras recordaba, los pensamientos se perseguían atropellándose. Pensamientos de terror o resentimiento, que expresaban el poder de los seres humanos, y la imposibilidad de manejar mi propio destino. ¿Cómo podría salvarme del derrumbe? ¿Quién podría ayudarme? Tomás no entendía a su criatura. Elizabeth me escuchaba y consolaba, pero todas mis penas eran para ella penas infantiles. Y Plaxi estaba tan lejos. Habíamos dicho que lo importante era el espíritu. En el espíritu estábamos eternamente juntos. Pero ¿y ahora? Cuando hablábamos del espíritu, ¿nos referíamos a algo real? Al fin y al cabo no éramos más que animales algo inteligentes, y animales de especies distintas, condenados a no estar de acuerdo y ahora, inevitablemente, nos separábamos. ¿Por qué? ¿Por qué era todo en un principio una dulce promesa y luego una amarga frustración? Pero de pronto, mientras me paseaba por la habitación, ocurrió algo extraño. Fue como si en mi desatada imaginación hubiese algo nuevo, más familiar e íntimo que el olor de Plaxi, más penetrante que el aroma de las perras, más atrayente que el rastro de un zorro. No, no debo ponerme romántico. Este es un informe científico. No fue en verdad algo sensible. Pero no puedo describirlo de otro modo. Fue la fragancia del amor, la sabiduría, el poder creador. En sí mismos, fuera de todo anhelo de éxito o felicidad. Era una fragancia que se extendía por el mundo, cubriendo abismos e intersticios. Y era una fragancia que era necesario perseguir. Y la perseguí. Dejé de pasearme y me eché en el suelo, y apoyé la cabeza en las patas extendidas. Haciendo caso omiso de todos los otros olores, perseguí el nuevo rastro, lo seguí con las ágiles patas de la atención interior. Y poco a poco la fragancia se iba haciendo más intensa, más clara, más exquisita. Me eludía a veces, pero yo retrocedía y la encontraba nuevamente. A veces me faltaban las fuerzas, y las huellas parecían entonces más débiles. Pero me concentraba otra vez, y el olor se hacía más intenso y atractivo. Al fin ocurrió algo espantoso. A medida que me acercaba, algo cambiaba en la presa celestial. El dulce olor era aún irresistible, pero ahora era también acre, asfixiante, amargo, y aterrador. La cabeza me daba vueltas, como bajo los efectos del cloroformo, y percibía cierta ferocidad, como en los olores del tigre o el león, pero con algo de torvo que no cabía en ningún olor terrestre. Pero yo no podía abandonar la cacería. Me aferré al rastro mientras el vértigo se apoderaba de mí. Yo estaba persiguiendo, sin duda, la fuente de toda fragancia del universo, también de todos los horrores. El hambre me consumía. Debía alcanzarlo, era preciso, aunque al fin no fuese yo el cazador, sino la presa. Mi perseguido, indudablemente, era eso que los hombres llaman Dios, el amado, el hermoso, el terrible. Por fin la presa pareció volverse, acorralada, y me abrumó. Hubo un momento de tortura y dicha, la tortura de mi yo despedazado, la dicha de mi yo liberado. Que no puedo recordar con claridad. Fue como si la más codiciada de las presas no fuese al fin el enemigo más formidable, el tigre universal, sino el amo universal que la naturaleza canina necesitaba desesperadamente. Pasó el momento supremo. Y enseguida conocí una serenidad desconocida, que nunca, me pareció, volvería a perder. Fue como si de pronto mis ojos monocromáticos fuesen capaces de percibir el color. Pero aquellos colores no eran colores sensibles, sino espirituales. Todas las cosas y personas que había visto hasta entonces con el gris de la vida cotidiana adquirieron una nueva calidad que llamo color. Y aún ahora, cuando solo queda un resplandor en mi mente, todo se alza ante mí envuelto en el color de la luz espiritual. Había una anotación posterior. Esto fue escrito el día siguiente de mi visión, si puede hablarse de visión. Ha pasado otro día. He vuelto a leer estos párrafos y advierto que no describen lo ocurrido.
Me parecen ahora una verborrea sentimental. Aunque estoy seguro que algo pasó. Y la prueba será mi vida. Dejaré mis vagabundeos. Seré siempre fiel a la ciencia, pero también a mi nueva luz. Mi escepticismo alcanzará todas las cosas salvo algo que no admite escepticismo alguno, una vez que se lo ha vislumbrado importa sobre todo ser un espíritu vivo, y luchar por la vida del espíritu. En verdad, de hoy en adelante seré el sabueso del espíritu. Yo, tan perezoso, tan amigo de excusas. En fin. Con todo despego científico podría afirmar que no caeré otra vez, por lo menos en esta semana. Bueno, aunque me equivoque, la experiencia de anteanoche señalará siempre una diferencia. Y a la luz de lo ocurrido no, por Dios. No más vagabundeos. Por lo menos nada grave. Con mucho recelo, Sirio presentó este documento a Thomas. ¿Se reiría Thomas, o se disgustaría? ¿O lo recibiría con su habitual objetividad científica, como un dato psicológico más? Sirio nunca conoció en verdad la opinión de Thomas. El fisiólogo se mostró respetuoso, casi tímido, y expresó la esperanza de que Sirio no se opusiera a que copiaran por triplicado el documento para el archivo del laboratorio y mostrárselo a algunos amigos, si no te molesta. Esta experiencia aparentemente mística acercó a Sirio a la religión. Gracias a un invitado de Thomas conoció la literatura mística, y dedicó buena parte de su tiempo a Santa Catalina de Siena, San Juan de la Cruz, Jacob Boehme, los Vedas, y similares. Thomas empezó a despedir un olor acre y desaprobatorio, aunque en palabras y hechos siguió tan amable como antes. Sirio deseó entonces discutir con alguna persona religiosa, sincera, y ortodoxa. En el círculo de Thomas no había nadie, aparentemente, que reuniese esas condiciones. Eran todos estrictos hombres de ciencia, en el sentido más estrecho, o decían que uno siente en los huesos que algo debe de haber en la religión, pero Dios sabe qué. Todo esto ayudó muy poco a Sirio, pero aumentó sus deseos de discutir el asunto. A veces rondaba capillas e iglesias, observaba la entrada o salida de la gente, o alzaba tensamente las orejas tratando de recoger algún eco de la música, las oraciones, el sermón. Como no podía entrar, se sentía despreciado e inferior, y creía aún más que a despecho de los críticos el hombre alcanzaba entre esas paredes la más alta cima de experiencia. En una ocasión su hambre de verdad lo llevó a hacer una tontería. Era un caluroso día de verano. Sirio miraba entrar a los feligreses en una capilla metodista. Las puertas quedaron abiertas y dejaron oír unos rezos emocionados y unas vigorosas canciones. La música, le pareció, era tosca, y la ejecución vulgar, pero estas imperfecciones aumentaron la creencia de que aquella música no era más que el símbolo apresurado de alguna experiencia ulterior. Un poema, aún rápidamente garrapateado, podía ser sincero. Sacudido por aquellos bárbaros sonidos, pero fascinado, Sirio se adelantó poco a poco, y entró. El sacerdote había cerrado reverentemente los ojos. Hablaba en ese momento con una voz untuosa y complaciente. Con una entonación que convenía quizá, convencionalmente, al tema de la penitencia, pero que no revelaba ninguna experiencia interior, afirmó la pecaminosidad de toda la raza humana, y con voz confiada y aduladora pidió perdón a Dios y la eterna bienaventuranza para él y su grey. En los bancos, las espaldas de la congregación inclinada parecían lomos de ovejas en un corral. Pero el olor, en aquel día caluroso, era demasiado humano. Cuando acabó su sermón, el sacerdote abrió los ojos, y vio al perrazo de pie en una de las naves. Señalándolo dramáticamente exclamó: ¿Quién trajo ese animal a la casa de Dios? Sáquenlo. Varias chaquetas negras y pantalones rayados avanzaron hacia Sirio. Los hombres esperaban, aparentemente, que el perro se retiraría enseguida, pero Sirio, con la cabeza y la cola erguidas, el lomo erizado, no se movió. Se oyó un leve gruñido, como un trueno distante, y los atacantes vacilaron. Sirio miró alrededor. Todos los ojos se clavaban en él. Algunos parecían ofendidos, otros divertidos. Giró entonces sobre sí mismo y los que aspiraban a expulsarlo avanzaron con cautela. Perrito bueno, vete a casa, dijo uno.
Pero otro empezó a hostigarle con un paraguas y le golpeó irreflexivamente la grupa. Sirio se volvió dando un salto, y lanzó un ladrido que resonó en la capilla. Los hombres retrocedieron. Sirio los miró un rato, divertido con su fácil triunfo. El pelo del lomo volvió a descender. Moviendo la cola se volvió hacia la puerta, y de pronto se le ocurrió algo. Se volvió otra vez hacia los fieles, y con voz clara, exacta, aunque sin palabras, entonó el estribillo del himno que habían cantado poco antes que él entrase. Cuando se volvió para dejar el edificio, una mujer gritó. El sacerdote, con voz tensa, dijo: Hermanos, unámonos una vez más en nuestros rezos. Otro día siguió a los tambores del ejército de salvación, olvidándose a veces de sí mismo hasta el punto de sumar su voz a la voz de las trompetas. En los servicios al aire libre, le dijo a Thomas, sentía irracionalmente que él también podía salvarse. Le atraía sobre todo uno de los himnos, que entonaba con inmenso placer. Lavado en la sangre del Cordero. No entendía cómo en la religión del amor cabían tales imágenes, pero la canción, de algún modo, tenía sobre él un raro poder. Quizás se unían allí su ternura y su naturaleza de lobo. Sintió otra vez el agradable olor de sus víctimas, el carnero y el ponyi. Y, quién sabe cómo, aquel conflicto obsesivo entre la piedad y la sed de sangre encontró aparentemente su solución. Ya no había culpa. No había motivo de culpa, y eso era todo. Él y los animales humanos descargaban sus pecados sobre el cordero, en un tosco éxtasis colectivo. Se hundían en el espíritu del grupo. Las mentes embriagadas dejaban de pensar con claridad, de sentir con precisión, y se entregaban a la mentalidad común, que de algún modo parecía ser mentalidad universal, cósmica. La unión de todos los espíritus, de todos los mundos. Esto sintió Sirio, mientras la bárbara melodía le atravesaba el cerebro. Pero, también, el estruendo de las trompetas, el redoble de los tambores, y el vigoroso canto humano parecían tan remotos como el aullido de una especie extraña en la selva. No de este modo protestaba su mente, no en el abandono de todo pensamiento y sentimiento claros, en beneficio del sencillo calor de la unidad, encontrarás el verdadero espíritu. Solo lo encontraría, sí, en una exacta y coherente conciencia de sí mismo y los otros. En las raras veces, por ejemplo, que parecía entenderse con Plaxi, cuando por debajo de las diferencias descubrían una identidad. Sí, y también de algún otro modo. Cuando subía con Tomás el empinado sendero de alguna discusión, Tomás siempre adelante, hasta que al fin llegaban a algún pináculo desde donde, en apariencia, podían contemplar, juntos, el universo.